¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, se preguntarán qué carajos tiene que ver embriología. En fin, como es el recuperatorio de primera era, mañana dije, vamos a hacer un breve mini repaso. En fin, acuérdense que en embriología ustedes tienen que saber todo el comienzo, ciclo ovárico, ciclo endometrial, preguntas que van a ir al choice. ¿Tá? Esto que ven acá corresponde a la primera semana, donde obviamente es la más fácil de todas. Ocurre simplemente la cementación o clivaje del cigoto. Una sola célula empieza a dividirse en 2, en 4, en 8, en 16, donde recibe el nombre de mórula, y después algunas células empiezan a diferenciar en blastocisto, que estos blastocitos a su vez después se diferencian en otras células como, por ejemplo, van a formar una cavidad que se llama blastocele, que acá recibe el nombre de cavidad de blastocito. Otras células van a aparecer que se llaman trofoblastos. En fin, va a aparecer una masa celular interna. Todo esto primera semana. Después, en segunda semana, ya cambió todo. Lo que pasa es que el trofoblasto se dividió, se empezó a diferenciar en citotrofoblasto y en sincicio o sincitio trofoblasto. Además de que en segunda semana nosotros tenemos un disco embrionario de 2 láminas. Por encima el epiblasto, que va a ser muy importante en tercera semana, y por debajo el hipoblasto. Bueno, eso sí nomás a resumen. Luego pasábamos a la tercera semana, donde en tercera semana tenemos eventos ya cada vez más importantes y complejos. ¿Se acuerdan que el epiblasto, recién les dije que era muy importante la tercera semana? Bueno, pasa que del epiblasto, que junto con el hipoblasto era un disco bilaminar, ahora tiene que hacerse 3 láminas. ¿Quién forma esas 3 láminas? El epiblasto. Estas imágenes son sacadas del libro Langman, porque desgraciadamente no tengo el GIF de embriología a mano. Pero bueno, del epiblasto las células bajaban por algo que se llamaba línea primitiva. Y fíjense, el epiblasto arriba en realidad es representado acá con un color celeste, y cómo van bajando de una parte del epiblasto células que van a ir formando después el mesodermo. En el día 17 el epiblasto forma las capas germinales, entonces ya para el día 18 yo tendré 3 láminas. Por arriba el epiblasto, que pasó a llamarse entre comillas ectodermo. Después esto de acá abajo, que se fue organizando mejor, pasó a llamarse mesodermo, con algo que se llama notocorda en el medio. Y hacia abajo lo que era hipoblasto, entre comillas, pasó a llamarse endodermo. Gente, tercera semana de desarrollo embrionario y cuarta semana de desarrollo embrionario. En realidad tercera semana la parte de gastrulación nomás por ahora, que es la más complicada. Y cuarta semana, toda cuarta semana, están en la lista de reproducción de embriología en el canal. Son videos viejos, pero útiles. Yo creo que son útiles. En fin. El día 18, en tercera semana, esto es recontra preguntable, algo de embriología. Fíjense que ni siquiera toqué histología. En el día 18 ocurre algo muy importante, que es la aparición de que el mesodermo extra embrionario
que rodea a lo que está por debajo, que es el saco vitelino. Bueno, acá no se ve, pero esta cavidad por acá abajo recibía el nombre de saco vitelino y por acá arriba cavidad amniótica. Bueno, el mesodermo que rodeaba al saco vitelino extraembrionario, el día 18 van a haber un grupo de células que se activan, se diferencian y se transforman en angioblastos. Estos angioblastos, angio ya viene de vasos sanguíneos, blastos de formación, bueno, van a formar unos islotes que no son los islotes de Langerhans, sino que son los islotes de Wolf y Pander. Estos islotes de Wolf y Pander, entonces, en pocas palabras, son pequeñas células o grupos de células llamadas angioblastos que van a dar origen al aparato circulatorio, que es el primero que se forma el día 18. Eso se pregunta siempre. Bueno, y después sí, ya primero en realidad lo que primero ocurre en tercera semana es la gastrulación. Después el mesodermo empieza a formar un montón de cosas a medida de que va apareciendo el sistema circulatorio, el aparato circulatorio. Así que eso les dejo a ustedes que lo vean, porque este video está más que nada orientado a histología. En cuarta semana, fíjense, tenemos ya una cosota enorme. En tercera semana pasamos de, no sé, de un caramelo a una hamburguesa. No sé, pónganle. Hay demasiadas cosas. Se forman esbozos de casi todos los aparatos y sistemas en cuarta semana. Acá yo estoy viendo el embrión en una vista lateral desde afuera. Lo que estoy viendo es la piel del embrión. ¿Está? Ya van a tener que acordarse los procesos, los arcos branquiales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto que vemos de acá afuera, ahora sí viene la relación con histología. Al embrión de cuarta semana, que lo vemos de afuera, que increíblemente tiene una cola, está recubierto por la piel primitiva. No sé si se acuerdan, pero todo esto era piel primitiva. Esta piel primitiva era formada por el ectodermo. ¿A qué quiero llegar con esto? A histología. A ver qué sigue. Bueno, tenemos la capa trilaminar. El endodermo me va a dar origen a un tejido. El mesodermo a varios tejidos y el ectodermo a un par de tejidos. Esto recuerdo que se ha preguntado mucho y es de extrema importancia que ustedes lo sepan para relacionar embriología con histología. Por algo el título se llama así. El endodermo, habrán escuchado a la profe, a la doctora Bianchedi, decir 1000 millones de veces que solamente da origen al... se me spoiló todo. Que solamente da origen al tejido epitelial. Al tejido epitelial. ¿Está? Ahora, este tejido epitelial no puede existir por sí solo. Necesita del mesodermo abajo que le brinde el soporte, que le brinde el tejido conectivo propiamente dicho, junto con ya tejido cartilaginoso, óseo, sanguíneo, que son los especializados, y también un poco de tejido muscular. ¿Está? Por otra parte, el ectodermo va a formar todo lo que era el tubo neural, ¿se acuerdan? Tubo neural, vesículas encefálicas, todo eso venía del ectodermo. Bueno, así que en pocas palabras, el sistema nervioso. Pero el ectodermo da origen a otras cosas más también. Si se ponen a ver el libro del HIB de embriología, al final del capítulo 3 me parece que estaba, todo lo que da origen al ectodermo. Una de esas cosas es tejido epitelial también.
La epidermis, que en pocas palabras es la piel primitiva que vimos en la imagen anterior del embrión de cuarta semana en una vista lateral, en pocas palabras es el tejido epitelial, es la epidermis dada por el ectodermo. Por eso, esto es pregunta de Choice, se le suele preguntar por ahí. No suelen preguntar mucho de tejido epitelial porque puede ser engorroso, porque lo da el endodermo y parte del ectodermo. Pero, por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes estructuras deriva del endodermo? Y te ponen todas estas y te ponen tejido epitelial. Bueno, ahí la respuesta correcta es la del tejido epitelial. O viceversa. Todas estas estructuras pertenecen al mesodermo excepto, bueno, te ponen tejido nervioso ahí. ¿Está? Puede ser así una pregunta. Ahora sí, gente, vamos a histología. Miren lo que voy a hacer. No está muy bien lo que estoy por hacer ahora. No está muy bien, la verdad. Pero, primera era, no tienen que diagnosticar órganos. En teoría no tienen que diagnosticar órganos. En primera era solamente tejidos. ¿Está? De paso voy a aprovechar esta portada que tengo acá, una portada medio nueva. Esto es tejido epitelial con células que no se tiñen, parecerían ser células. No son caliciformes, para mí no son caliciformes, no importa eso. En fin, tejido epitelial, tejido conectivo laxo, siempre bajo un epitelio hay tejido conectivo laxo, y luego por debajo tendré, bien por debajo, algún tejido conectivo denso no modelado. Gente, una aclaración. Antes de empezar, tenía que haberle dicho al principio, antes de empezar a ver este video, bueno, se lo voy a remarcar como comentario fijo. Antes de empezar a ver este video, tienen que ver sí o sí lo más importante de histología parte 1, lo más importante de histología parte 2, tejido óseo, cartilaginoso y sanguíneo. Yo sé que son muchos videos, bueno, pero si ustedes quieren realmente abarcar primera era, tienen que verlos. Y después recién entran a este. Es mi recomendación. ¿Está? Yo les voy a dejar el link en la descripción de cada uno de ellos. Porque ahí justamente hacemos razonamiento de tejidos y de lo que no se pueden olvidar jamás. Por ejemplo, tejido epitelial es un tema descalificatorio. Vos no sabés algo de tejido epitelial y fuiste al piste. En riñón, a ver, se supone que el órgano no lo tienen que saber, pero si ustedes se dieron cuenta que es riñón, van a tener que identificar esto. Le van a pedir que identifiquen los apretales de la cápsula de Bowman, el epitelio plano simple, los túbulos contoneados proximales y distales, en tráquea, todo esto, más el pericondrio. Bueno, pericondrio vendría a ser tejido conectivo denso no modelado, epidídimo esto, y así le voy a mostrar de todo un poco. Estaba muy medio rápido. De piel esto, de lengua todo esto. Algunos por ahí son muy exigentes, algunos profesores le dicen, no me digas epitelio plano estratificado no queratinizado, decime tejido epitelial de revestimiento plano estratificado no queratinizado. Bueno, ¿está? Lo mismo acá, en vez de decir veo glándulas exócrinas, no, digan tejido epitelial glandular exócrino. ¿Está? Le dejo entonces lo que van a ver en cada órgano. La idea es que no lo identifiquen, pero si lo identifican mejor. Y bueno, creo que esto lo pueden ir después pausando.
Cualquier duda en los comentarios, gente. Cordón umbilical era el único ejemplo de tejido conectivo mucoso, ¿tá? Donde predominaban la sustancia amorfa sobre las fibras colágenas y las células. Y en córnea tenemos el único ejemplo de tejido conectivo denso modelado, es decir, donde las fibras colágenas son modeladas, laminar, único ejemplo en córnea. Por eso se pregunta bastante. Aorta, simplemente esto. Corazón, ya lo habrán visto ya. Lo que yo siempre digo es que la primera era de todas las materias, es la más complicada siempre, de cualquier materia, porque uno recién se adapta a la materia. No sé cuántas veces repetí esa palabra en los últimos 30 segundos, pero es así. Ahora vos llegás a tercera era y la primera te resulta un poquito más fácil porque integraste todos los conocimientos entre comillas. ¿Está? Bueno, osificación endocondral, preparado de primer era exclusivo, así que con mucha certeza les puede tocar esto. Esto es un resumen y esto es una trampita, ¿tá? Esto es una trampita, un machete, una especie de machete para que lo tengan en cuenta, cómo identificar las trabéculas. Esto no sé si está, pero si llega a estar, no me acuerdo, relaciónenlo con el video de tejido óseo, cartilaginoso y sanguíneo que les voy a dejar en la descripción. Médula espinal y cerebelo lo vamos a ver en este video, porque es tejido nervioso y tejido nervioso no lo vimos. Bueno, esto me mandaron, no soy responsable, me mandaron esta foto. Generalmente a lo que los profesores más les encanta preguntar en primer era es esófago junto con tráquea. ¿Por qué? Porque vos tenés todos los tejidos. Quizás no tengas el nervioso, pero tenés el epitelio estratificado del esófago, el tejido conectivo laxo subyacente, el denso no modelado, ven esta franja roja, fíjense cómo ya te puedo identificar ahí. Miren, fíjense, el epitelio va a ser lo más superficial, el tejido conectivo laxo de abajo, todo de acá hasta acá, tejido conectivo denso no modelado. Evidentemente hay glándulas, acinos mucosos, y después todo esto es capa muscular. Y acá se ve esto bien basófilo, que es el cartílago hialino de la tráquea. Se ve genial. Bueno, eso es trampa, gente. No vale mirar el portaobjetos. Ahora sí, vamos a la práctica directa. No puse ni siquiera qué preparado es, pero si ustedes ven primero, ¿qué tejido es este? Apunta una luz y veo estructuras medio particulares ahí arriba. En fin, lo que claramente veo es una diferencia de tejidos entre. Observen los límites. De acá para acá tengo una cosa. De acá para acá tengo otra. Y de acá para acá tengo otra. Tengo tres tejidos. El tejido epitelial, apunta una luz. Un tejido conectivo laxo, donde siempre se pregunta cómo está compuesto un tejido conectivo laxo. Es aquel tejido donde predominan las células sobre la sustancia amorfa y fibras colágenas. Y por debajo empieza lo que es tejido conectivo denso no modelado, que, bueno, más o menos acá no se llega a ver muy bien. Este epitelio es la epidermis.
Epidermis porque es un epitelio plano, porque sus células superficiales son aplanadas. Estratificado porque son más de una célula. Plano estratificado. Queratinizado porque tenemos esta franja bien acidófila de queratina. Bueno, acá ya me machetearon, me remachetearon, pero ¿qué estamos viendo, gente? ¿Qué tejido es? Por eso, por eso necesito que vean sí o sí el video de lo más importante de histología parte 1, para entender qué es acidófilo y qué es basófilo y el porqué de las cosas. Acá yo estoy viendo, cuando no saben lo que están viendo, cuando no saben qué tejido es, hagan por René Descartes. ¿Es tejido epitelial? No. ¿Es tejido conectivo laxo? No. ¿Es tejido nervioso? No. ¿Es tejido muscular? Sí, es tejido muscular. De hecho se ven cortes longitudinales. Cortes longitudinales de tejido muscular y cortes circulares. Me machetearon de que es esófago, pero no deberían saberlo, entre comillas. Epa, ¿qué tenemos acá? Esta imagen me encanta mucho a mí porque se ve horrible. No, ¿cómo me va a gustar por eso? No, es que el portaobjeto está dañado, no sé saber qué pasó, pero el epitelio se ve muy bien. ¿Ven estas células con halos claros perinucleares y forma de raqueta, supuestamente forma de raqueta, y esta forma de paraguas? Bueno, es el epitelio, el urotelio, es el urotelio de transición o polimorfo. Debajo de cualquier epitelio yo tengo esta capa que es tejido conectivo laxo. Veo muchas células sobre fibras colágenas y sustancia amorfa. Y después, de acá para acá, claramente se ve un tejido conectivo denso no modelado. ¿Ven? Epa, esperen. Entonces tenemos tejido epitelial. ¿Qué epitelio es? Es uno de los estratificados porque veo varios estratos celulares, que tiene la característica de presentar células con forma de raqueta, supuestamente, según la cátedra nuestra de histología. Células en paraguas, con forma de paraguas abierto. En realidad la de paraguas son las más superficiales, ¿está? Y después, bueno, fíjense que tienen halos claros perinucleares. Se ven blanquitas. De acá para acá, claramente se ve una diferencia de contraste. Esto es tejido conectivo laxo. Acuérdense que el tejido epitelial es avascular. Y luego tejido conectivo denso no modelado con andar a saber qué cosas. Si ustedes ven esto, quizás ya les suene qué órgano es, pero a mí me interesa qué órgano es, no. Así que vamos entonces con un aumento. Hagamos cuenta que no tengo ni idea de qué es esto, tenemos que hacer un aumento de, no sé, seco fuerte. Bueno, acá evidentemente yo veo células redondeadas. Las células redondeadas, ¿ven? Estas células redondeadas que forman una única capa me está diciendo de que yo tengo un epitelio cúbico simple. Después, estas células aplanadas acá y bueno, un poquito acá y acá están como que todas achatadas y juntas, me forman la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Estas son células más o menos de epitelio cúbico. Acá yo tengo un túbulo contorneado distal porque no tengo luz sucia, tengo un epitelio cúbico simple más o menos.
Acá también un epitelio cúbico simple, las células son bien redondas y una luz limpia. Esto es un túbulo contorneado distal, mientras que después tenemos algunas con una luz sucia, entre comillas, que corresponden a los túbulos contorneados proximales, epitelio cúbico simple. Tienen que recordar las características del tejido epitelial. ¿Está? Bueno, este es un glomérulo renal, para los que quieran ver de paso tercera edad. Y acá mácula densa. Fíjense esto. ¿Qué tejido será? Bueno, algunos ya deben saber por una cuestión de preparado, por órgano, pero si yo me tengo que fijar en tejidos, yo veré. Necesitaría un mayor aumento, quizás. Pero veo células que no son cilíndricas. Porque si fuesen cilíndricas, bueno, acá parecen cilíndricas, pero la verdad es que hay muchas células que están como que los núcleos están uno arriba del otro. Uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, como si diesen un aspecto estratificado. Justamente esto es un epitelio pseudo estratificado. A mi gusto, el epitelio más difícil de distinguirlo, porque tiende a confundir con un estratificado. Pero en este caso yo tengo un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Justamente se le llama cilíndrico porque también predominan células cilíndricas. Se llama epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Vamos a decir, ¿dónde están tus estereocilios acá? Son pequeñas, acá justo nos agarró bien, pequeñas prolongaciones hacia la luz, muy pequeñas, chiquititas. Pero ven esta franja, vamos a sacar no puedo, esperen. ¿Ven esa franja como si fuese una membrana basal, pero en realidad es una membrana apical? Bueno, eso corresponde a los estereocilios. Ahí donde nace el estereocilio. Bueno. Y yo en el intersticio tendré un tejido conectivo que tiene la pinta de ser y denso no modelado. Yo me tiraría por denso no modelado. Fíjense, esta parte es bien densa no modelada, pero esta parte ya veo más núcleos celulares, se acerca a un poquito más laxo, pero sigue siendo denso no modelado. ¿Ok? Acá un vaso sanguíneo, acá otro, ya les voy contando de paso. ¿Qué pasó acá? Fíjense. ¿Qué tendré acá? Tengo una luz, busco la luz del órgano. Si no hay luz del órgano, bueno, busco otra cosa. Esta estructura, este tejido es uno que lo vimos recién. Es el epitelio polimorfo de transición o urotelio, que comienza más o menos desde acá. Es estratificado. De acá hasta acá tendré tejido conectivo laxo. Gente, en el 95% de los casos, debajo de un epitelio yo tengo tejido conectivo laxo. ¿Está? Y después el tejido conectivo laxo, voy a hacer el límite, empieza a hacerse toda una porquería desastrosa. Esta porquería desastrosa corresponde a tejido conectivo denso no modelado. Y después veo que adopta un color mucho más rosa, mucho más acidófilo. Todo esto es músculo liso. Músculo liso. Esto es músculo liso
Y acuérdense que no está solamente el músculo liso, también sigue habiendo tejido conectivo denso no modelado intercalado. Así que esto obviamente la absorbió muchos puntos celulares. Denso no modelado y tejido muscular liso. Acuérdense que muscular cardíaco solamente en corazón, estiroesquelético solamente en lengua y puede ser un poquito en esófago. La mayoría va a ser liso. Bueno, creo que quedó claro esto. Este es un ejemplo único. Disculpen, gente, si bostezo. Es que dormí 3 horas. Bueno, algunos deben saber ya, esto se ve en primera era. Les adelanto que esto es una arteria, se supone que arteria es tema de segunda era, pero bueno, ya que estamos. Y todo esto que ustedes ven acá, que no tiene una tinción copada, que parece tejido adiposo pero no lo es porque no tiene los bordes citoplasmáticos de un tejido adiposo, es sustancia amorfa. Esto blanco así es sustancia amorfa. ¿Se acuerdan cuál era el tejido? Tejido donde predominaba la sustancia amorfa sobre las fibras colágenas y las células, el tejido conectivo mucoso o mucoide. Así que todo esto es tejido conectivo mucoso o mucoide. Aunque en algunas zonas parezca medio denso, en general es tejido conectivo denso mucoso mucoide preparado de gelatina de Wharton o cordón umbilical. Predomina la sustancia amorfa sobre las fibras colágenas y las células. Y esto es una arteria. Este preparado se caracterizaba por tener 2 arterias, o sea, 2 estructuras muy similares a esta, y una vena. Esta sería la vena. Pero eso es tema de segunda era, entre comillas. Y esto que ven por fuera no parece, le digo la verdad, no parece tan mucoso o mucoide porque esto parece otra cosa. ¿No? Se supone que el tejido mucoso o mucoide es mucus y el mucus no se tiñe. ¿Por qué esto se tiñe? Bueno, paradojas de la histología. Pero se habla de predominancia, ¿entienden? Por eso uno siempre cuando describe un tejido habla de en este tejido predominan las células o las fibras colágenas o las fibras reticulares o elásticas o sustancia amorfa sobre tal cosa. Se habla de predominio, no es que lo demás no existe. ¿Está? Y esta es la vena umbilical, bien grandota. Pregunta de super primera era. Acá yo veo algo en contraste con esto. Esto que veo acá es un tejido epitelial. Bueno, dentro de los tejidos epiteliales, el diagnóstico es el siguiente: ¿es simple o estratificado? Y a ver, esto no tiene pinta de ser simple, por más que esté bajo aumento, tiene pinta de tener varias capas. Así que es un epitelio con células aplanadas en su superficie, un epitelio plano estratificado no queratinizado. Luego tendré esto que es tejido conectivo denso modelado. ¿Se acuerdan las diapositivas anteriores, por ejemplo, la que vimos esa del epitelio polimorfo, que el tejido conectivo hacía cualquier cosa? Bueno, este está más regular, más modelado. ¿Está? Único ejemplo que lo van a ver en histología de la Barceló, en la sustancia propia de la córnea. Y del otro lado debería verse apenas
un epitelio, apenitas, un epitelio plano simple correspondiente a la capa posterior de la córnea. Entonces, único ejemplo de tejido conectivo denso modulado laminar, pregunta de re primerera, es esto, la sustancia propia de la córnea. Fíjense acá, lo mismo que vimos hoy. Hoy les conté que era esto. Bueno, me responden en los comentarios. ¿Se acuerdan que la estrategia era la membrana, entre comillas, apical esta, que en realidad corresponde a estereocilios? Bueno, y fíjense los núcleos celulares. No son estratificados, pero tengo núcleos disparejos. Es como si uno fuese enano y otro alto. Este es un pseudo estratificado. Y por acá yo tendré en el intersticio tejido conectivo. Ahora, ¿es laxo o es denso? Esa es la discrepancia. La mayoría de los casos es denso. Por ejemplo, acá parece que sea denso, pero si a mí me preguntan, esto para mí es laxo. Acá se hace un poco más denso. Esto definitivamente es denso, pero acá yo lo veo laxo. ¿Se entiende por qué? El profesor quiere que el alumno se defienda, ¿tá? El profesor quiere que el alumno se defienda. ¿Y qué mejor manera de defenderse que de esta manera? Bueno, lo mismo pero con un super mayor aumento. Ven, tengo un núcleo arriba, un núcleo abajo, otro más abajo, uno un poquito más arriba, uno más abajo, 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 arriba. Es como que es pseudo estratificado, porque no es que yo tengo uno arriba del otro, tengo uno, a ver, no es que tengo un núcleo arriba de otro y este arriba de otro, tengo uno más arriba que el de al lado, así, por eso se estratificado. Y acá está la famosa línea donde se ven, acá sí se ven los estereocilios. Ay, ¿qué dice? Bueno, acá tenemos un epitelio que es, bueno, vamos por partes. Esto que está acá a la izquierda es un tejido que no lo vimos, es un tejido cartilaginoso. Esto de acá a acá es denso no modelado. Esto es tejido conectivo laxo. Y evidentemente esto es un epitelio. Es un epitelio. ¿Simple? No tiene pinta de ser simple. Bueno, en realidad sí es simple. Pero a ver, lo que quiero decir es que las células superficiales ¿son aplanadas? No. ¿Son cilíndricas? Y no. Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, porque en realidad abundan algunas cosas células cilíndricas, con células caliciformes, que son algunas que se ven claritas por ahí, casi ni se ven, y también ciliados, son pequeños cilios. Estas prolongaciones cilios, bueno, esto es tráquea, ¿está? Ay, no sé qué hice. Esto es tráquea. Tengo el tejido epitelial más largo del mundo, el tejido epitelial de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Por debajo que tendré tejido conectivo laxo. ¿Ok? Después tendré esto que son glandulitas. Tiene pinta de ser glándulas. Tienen pinta de ser unos vacinos mucosos bastante particulares,
De hecho, esto parece ser un asino mucoso. Esto ya cúbico, con una luz. Parece un conducto excretor. Perdón, gente. Perdón, gente. Bostecé, tengo hipo, estoy cansado. Discúlpenme, pero me pidieron mucho este video. Yo sé que, bueno, valoren mi esfuerzo. No sé ni cuántas horas vamos, minutos. Esto, para mí, no es denso no modelado. Para mí esto es músculo liso. El denso no modelado no se ve así. ¿Qué quieren que les diga? Entonces para mí esto no es tráquea, para mí esto debe ser un bronquio extrapulmonar. Pero bueno, esos son detalles más finos, no le van a jugar tanto con eso. Lo que no le pueden pifiar nunca es que esto es cartílago, que tiene una capa interna de tejido conectivo denso no modelado, que es el pericondrio, y una capa externa que no la vemos. Pero yo lo que quiero es que vean la diferencia entre un tejido conectivo laxo con uno denso no modelado. Y todo esto son glandulitas, una mezcla de acinos mixtos con mucosos y evidentemente veo algún conducto excretor por el epitelio cúbico simple y una luz. Preparado medio complicado este, ¿eh? Bueno, a ver qué tenemos acá. Esto es tejido cartilaginoso. Acuérdense de los grupos. Grupos isógenos coronarios están uno de manera perpendicular. ¿Ven? Tengo uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Están 4 juntitos. Ahora, si yo tomara, por ejemplo, no sé, la mayoría son así, la mayoría son así. Grupos isógenos coronarios. Pero por ejemplo, si yo tomo como referencia, a ver, que esto es un improvisado. Si tomo como referencia estos en un plano, en un mismo plano, en un mismo eje, puedo decir que son axiales. Estos son detalles muy finos, gente. Pero todo esto son coronarios, 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 coronarios. ¿Dónde voy a ver muchos yo axiales o axiles? En osificación endocondral, que es parte del video de tejido óseo cartilaginoso y sanguíneo que está en la descripción. Bueno, ven, esto es tráquea. El epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células falciformes, tejido conectivo laxo, hasta acá. Después se va haciendo más denso, ¿ven? Los núcleos celulares se van perdiendo. Y acá sí tengo acinos mucosos, mixtos, con semiluna serosa. Esa semiluna serosa recibió el nombre de Gianusio von Ebner. Pericondrio interno y tejido cartilaginoso y alino. Por el otro lado yo tendré pericondrio externo. Preparado de lengua. ¿Para qué les dije? No tenía que decirles, pero bueno. Acá yo veo un epitelio, ¿no? Esto es un tejido epitelial con células aplanadas en la superficie. Un epitelio plano estratificado no queratinizado. De acá hasta acá tengo el epitelio, de acá hasta acá tejido conectivo laxo, y luego empieza a aparecer estas cosas. Un músculo, algo bien acidófilo, que es un músculo que presenta muchos núcleos periféricos. Núcleos periféricos. Clásico de músculo estriado esquelético. Núcleos periféricos. Se ven mejores en los cortes longitudinales. Por ejemplo, acá, ¿ven? Ahí se ve bien el núcleo periférico, acá también, acá. En los cortes circulares por ahí es un poquito más difícil de verlos, porque se unen todas las fibras musculares.
Y vos me vas a decir, ¿y esto blanco en el medio qué carajo es? Es el tejido conectivo donde se apoya. ¿Se acuerdan? Endomicio vendría a ser eso blanquito ahí del medio. Perimicio, todo esto que envuelve. Y el epimicio, que andás a saber dónde está, porque envuelve todo el conjunto de fibras musculares. Esto es tejido adiposo. Y bueno, tejido epitelial, plano estratificado no queratinizado, tejido conectivo laxo, músculo esteroesquelético, fíjense los núcleos periféricos, tejido conectivo denso no modelado. Y acá veo incluso tejido adiposo. Esto es una cara ventral de la lengua. Ya si quieren adelantarlo. Bueno, acá ya me hizo el spoiler, pero en piel, y les recomiendo por favor que vean el video de lo más importante de histología parte 2, porque ahí vemos piel con mejor detalle. Estos son conductos excretores. Estos conductos excretores de glándulas sudoríparas. ¿Y por qué yo digo que son conductos excretores? Porque ¿qué otra cosa van a hacer? ¿Vasos sanguíneos? No. ¿Vasos linfáticos? Tampoco. ¿Qué va a hacer? Y yo me tengo que dar cuenta de que estoy viendo piel, primero. O tengo que darme cuenta de que tengo una epidermis superficial. ¿Está? Esto para mí es músculo. Esto para mí es músculo liso. Si van a preguntar ¿qué es esto, Tommy? Para mí es músculo liso. Tiene demasiada acidofilia. Igual que esto. Y todo el resto de tejido conectivo denso no modelado. Puede ser parte del músculo piloerector, cosa que, no sé, bastante grandote. Pero para mí es músculo. ¿Qué quieren que les diga? Músculo liso. Esta es una glándula sebácea. Primero, no se olviden las glándulas sudoríparas con adenómero tubular, glomerular o enrollado, es lo mismo. Y el conducto excretor, que es un epitelio cúbico diestratificado. Esto que es bien pálido, con núcleos evidentes y centrales, y forman todo un masacote donde no se ve ninguna luz, se ve solamente en piel y es claramente una glándula sebácea con adenómero sacular. Sacular porque forma como un saco donde no se ve la luz. ¿Está? Y acá tejido conectivo denso no modelado como siempre. Médula espinal. Médula espinal, esto es parte del tejido nervioso, creo que no lo vimos en otro video. En médula espinal, gente, tienen que ubicar el conducto del epéndimo. El conducto del epéndimo es epitelio cilíndrico o cúbico simple. Se pregunta sobre la sustancia gris y blanca. La parte externa, todo esto es sustancia blanca. La parte interna, con forma casi de H, es sustancia gris. Esto es anterior y esto es posterior. Se suele preguntar mucho los somas de las alfa motoneuronas, que las voy a ubicar acá en este cuadrante. ¿Y cómo hago yo para saber dónde es anterior y dónde es posterior? Voy a ver un surco. Lástima que no tengo el preparado de médula espinal acá porque presté el microscopio. Pero hay un surco bien notorio que es el surco medio anterior. Si veo un surco más prolongado que el otro, entonces este surco me estoy diciendo que yo estoy viendo toda la parte anterior. Así que voy a ver sustancia gris y en la parte anterior yo me voy a encontrar con, este es el conducto del epéndimo, tiene a veces forma incluso romboide, puede ser cilíndrico o cúbico. Yo generalmente lo veo como cilíndrico. A esto me refería. En el asta anterior de la sustancia gris voy a encontrar las alfa motoneuronas, que son células con evaginaciones.
o sea, con prolongaciones, ¿ven? ¿Ven este grupito de células con un nucleolo bien evidente? Eso que ven ahí es el nucleolo, ese puntito ahí es el nucleolo, y tienen evaginaciones. Son neuronas, que acá viene la teoría, multipolares. ¿Por qué? Porque tienen muchas dendritas. Motoras, porque su función es motora, alfa motoneurona, y forma estrellada supuestamente, que se ubican en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Esto corresponde a sustancia blanca. Otra vez la misma imagen, un poquito con un color distinto, pero ven cómo tiene prolongaciones. Me voy a apurar un poquito porque me estoy... No digo nada. Bueno, fíjense acá. ¿Ven? Alfa motoneuronas la van a ver así, con prolongaciones. Muchas prolongaciones en una parte de médula espinal. Mi recomendación, ubiquen el conducto del epéndimo, que lo vimos hace un ratito, que está en el medio del preparado, y después se van a algunos de los lados. Y si ven neuronas con terribles prolongaciones, evaginaciones, son las alfa motoneuronas. Identificación de un nervio, parte de primera era. Un nervio, a diferencia de un vaso sanguíneo, no tiene luz. No tiene luz y generalmente adopta una forma esférica. Esto es un nervio, esto es otro y esto es otro. Fíjense que con tejido nervioso pasaba lo mismo que con tejido muscular. En tejido muscular yo tenía endomicio, perimicio y epimicio. Bueno, acá el que se ve siempre es el perineuro. Acá también hay endoneuro, perineuro y epineuro. El perineuro es esta franja que ustedes ven acá, que envuelve al fascículo nervioso. Perineuro. Y después podríamos llegar a decir de que todo esto es el epineuro. Podríamos llegar a decir. Porque envuelve ya a un conjunto de fascículos nerviosos. Esto es una vena, esto es una vena. Esto puede ser algún nervio cortado. Este es un nervio bastante deforme. Una vena, le voy adelantando nomás. Esto es tejido adiposo. No vayan a confundir nervio con tejido adiposo. Uno tiende a ver el tejido adiposo un poco más grande, pero acá en los paquetes vasculonerviosos se suelen ver más chiquitos. Así que cuidado con eso. Y nada, muchos vasos sanguíneos. Acá otro nervio, donde no tienen siempre la forma redonda espectacular esta, pero algo es algo. Un vaso sanguíneo, otro vaso sanguíneo, y acá nervio, y acá nervio, y acá un nervio pequeño. Estas dos estructuras se le cayó al vago que hizo esto, no sé qué carajo, se le cayó eosina. Y bueno, quedaron nervios bien delimitados por su perineuro. Acuérdense que un nervio no tiene luz. Bueno. Las alfa motoneuronas, yo las puedo ver con prolongaciones, como puede ser que no. Pero si le van a preguntar con prolongaciones, estoy seguro. ¿Por qué? Porque puede pasar de que identifiquen el asta anterior de la sustancia gris y no vean esas prolongaciones que yo les digo acá. Vean así estas cosas nomás. Igual son alfa motoneuronas. Lo que está remarcando en B es sustancia gris y lo que está en A es sustancia blanca. Último preparado, cerebelo.
La sustancia gris es externa, a diferencia de médula espinal, donde la sustancia gris era interna, y la blanca es interna. Lo importante acá es saber las capas: molecular, de Purkinje y granulosa. Entonces, es capicúa, gente. Capa molecular o plexiforme. Estos núcleos enormes son las capas de célula de Purkinje. Capa granulosa, sustancia blanca, capa granulosa, células de Purkinje o capa de célula de Purkinje, y capa molecular. Acá tengo capa molecular, capa de célula de Purkinje, capa granulosa. Este tejido que por ahí lo ven puede ser parte de la pía madre, el tejido conectivo denso no modelado. Todo esto que ven acá es pía madre, tejido, una de las meninges, tejido conectivo denso no modelado. Vamos a vuelta. Capa, bueno, fíjense, todo esto es pía madre, lo que está por fuera. Después tengo sustancia gris, capa molecular o plexiforme de la sustancia gris. Estos núcleos, que son los núcleos de la célula de Purkinje, capa de célula de Purkinje de sustancia gris, capa granulosa de sustancia gris, y acá en el medio se ve un contraste pequeño que es la sustancia blanca. Y después se repite: capa granulosa, capa de célula de Purkinje, capa molecular. Wow, esta foto es espectacular. Espectacular. Capa molecular, Purkinje, que tienen forma de pera supuestamente, son piriformes. Granulosa con forma de granos, y acá tenemos la sustancia blanca, granulosa, Purkinje y molecular. Bueno, ya me cansé de decir lo mismo. Hágalo solo ¿está? Y lo de los nervios ya les expliqué hace un rato. Bueno, gente, esto fue todo. Espero que les sirva de ayuda. Presten mucha atención a los cuestionarios que voy a hacer en Instagram sobre primera era. Preguntas teóricas que se hacen de primera era. Por ejemplo, a ver, embriología. En quinta semana, creo que voy bastante tiempo ya. Bueno, en quinta semana, las bolsas faringias, la faringe primitiva se divide en bolsas faringias. Tienen que saber los derivados. La primera bolsa faringea da a la caja del tímpano, que es el oído medio, a la trompa auditiva o trompa eustaquio. La segunda bolsa faringea daba a las amígdalas palatinas. La tercera al timo y glándulas paratiroides inferiores. La cuarta a las glándulas paratiroides superiores y a los cuerpos últimos faringios o cuerpos últimos branquiales. Y la quinta al resto de los cuerpos últimos branquiales o últimos faringios. Después, así por ejemplo de embriología. De histología, hay mucha teoría. Habrán visto que hay muchísima teoría en primera era, pero de identificación no tanto. Por ejemplo, a ver. ¿Se acuerdan tejido conectivo? Células móviles o transitorias, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Me faltó los linfocitos, ahí está. El neutrófilo era el que más predominaba, en un 60-70% por cada milímetro cúbico de sangre, de los glóbulos blancos. Después le seguía el linfocito de 20-30%. Después le seguía el monocito de 5 a 8, el eosinófilo de 1 a 4 y el basófilo o no aparece o aparece en un 1%. Lo que te pueden preguntar de ahí es
el linfocito B me da origen a qué célula? A la célula plasmática. ¿Está? Bueno, por ejemplo, el monocito me da origen a el sistema mononuclear fagocítico, es decir, a un macrófago que también se le puede llamar como histiocito. Y después, lo que es basófilo me da origen a las células cebadas o mastocitos. Esas son preguntas que, en el caso de que les toque un preparado de sangre, les pueden llegar a hacer tranquilamente. O por ejemplo, a ver, vamos a ver si encuentro otra posible pregunta. Nada, describir, saber las características de un músculo esquelético que presenta núcleos periféricos, múltiples, a diferencia de los lisos o cardíacos que son unos centrales. Saber lo de endomicio, perimicio y epimicio. Las diferencias entre un acino mucoso y un acino seroso. Acuérdense que el acino seroso fabrica proteínas, fabrica enzimas, la luz no suele ser visible y las células son más redondeadas. Mientras que en el acino mucoso las células tienden a ser aplanadas y periféricas, donde sí se ve el conducto, es decir, el límite citoplasmático, y tienen una tinción pálida por la secreción de mucina. Bueno, esas cosas son teóricas más que nada. Así que bueno, gente, espero que les haya servido este video. Acuérdense del epitelio seminífero. Se me hizo que había puesto un epitelio seminífero. Qué raro, ¿eh? Pensé que había puesto un epitelio seminífero. Pero bueno, está formado, acuérdense, por espermatogonios, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátides y las células de Sertoli. Bueno, gente, y por favor, sepan tejido epitelial. De todos los tejidos, tejido epitelial es el más bochoso. Pueden describir a la perfección todo lo demás, pero le equivocaron en tejido epitelial y fueron. ¿Está? Los abandono, gente. Los abandono. Espero que este video les sirva como repaso y por favor, mi recomendación es que miren los otros videos también, porque ahí hago mucho más énfasis en por qué el tejido cartilaginoso es basófilo, por qué el tejido óseo es acidófilo. Esas cosas tienen que saberlas sí o sí. Bueno, nos vemos.